En la historia de la humanidad, ha habido formas de castigo tan crueles que el solo hecho de nombrarlas produce escalofríos. Pero entre todas ellas, pocas alcanzan el nivel de sadismo y devastación del linchi, también conocido como la muerte por 1000 cortes. No se trataba solo de matar a una persona, se trataba de despojarla de todo, su carne, su mente, su fe, su alma, hasta que no quedara nada. Esta práctica aterradora no surgió de la locura espontánea de un verdugo. Fue ley durante más de 2000 años en diferentes dinastías chinas. Se usó como método de ejecución oficial para castigar los crímenes considerados más graves: traición, asesinato múltiple, conspiraciones. Pero también fue utilizado para castigar el desacato, la desobediencia política, el simple hecho de desafiar a los poderosos. El linchi no era simplemente una sentencia de muerte, era un mensaje. Un espectáculo público destinado a infundir miedo, a marcar a fuego en la memoria de todos que el poder no perdona y que el sufrimiento puede ser infinito. Todo comenzaba con una preparación meticulosa. La víctima era llevada a una plaza pública, atada con fuerza a un poste de madera. A su alrededor la multitud se agolpaba. Algunas personas iban por deber, otras por morbo. Los más crueles llevaban incluso a sus hijos para enseñarles lo que pasa cuando desafías al orden. Un verdugo, o varios, comenzaban la ceremonia. Pero no era una ejecución rápida. El objetivo del linchi era prolongar el sufrimiento el mayor tiempo posible sin causar la muerte inmediata. Primero venía la piel. Se hacían cortes superficiales en el pecho, los brazos, las piernas. Luego, lentamente, se cortaban trozos de carne, a veces de pocos centímetros. Otras veces se hacían incisiones más profundas para exponer músculo y hueso, pero siempre con precisión. El corazón debía seguir latiendo. Las manos y los pies eran desmembrados con lentitud, más tarde los músculos del torso. Los testigos decían que el rostro de las víctimas se deformaba por el dolor, pero incluso así se les prohibía gritar. El sufrimiento debía ser silencioso, humillante, perfectamente visible, pero sin resistencia, y aún peor era el final, cuando el cuerpo ya no podía más, cuando los cortes superaban los cientos y la piel colgaba como jirones. Entonces, y solo entonces, se autorizaba la puñalada final al corazón o el golpe en la nuca que ponía fin a todo. En algunos casos, si la familia del condenado tenía recursos o influencia, sobornaba al verdugo para que terminara con la vida en los primeros minutos y simulara el resto del proceso con un cadáver. Pero si no, el martirio podía durar horas, incluso días. La muerte era solo una parte del castigo. Para comprender la dimensión completa del linchi, hay que entender la cosmovisión cultural en la que existía. Según la tradición china confuciana, el cuerpo humano era un regalo de los padres, un legado sagrado. Morir sin el cuerpo intacto era la condena absoluta. Una persona mutilada no podía tener paz en el más allá. Su alma quedaba atrapada, desgarrada igual que su carne. Por eso el linchi no solo era una tortura física, sino también un castigo espiritual. Era borrar la existencia misma del condenado, impedirle volver con sus antepasados, deshonrarlo por la eternidad. Y así, corte a corte, el poder no solo castigaba, aniquilaba. El linchi se usó durante siglos. Su aplicación se extendió desde la dinastía Zhou occidental, alrededor del siglo IX a.C., hasta la caída de la dinastía Qing en el siglo XX. Fue perfeccionado, reglamentado, defendido y temido. Durante la dinastía Qin se convirtió en un instrumento político. El emperador utilizó el linchi para erradicar la disidencia. Cualquier sospecha de traición, incluso sin pruebas, podía llevar al condenado a la estaca. Algunos cronistas afirmaron que los cortes eran tan numerosos que, al final, no quedaba piel para desgarrar. Pero también hubo quienes se atrevieron a alzar la voz contra esta atrocidad. Uno de ellos fue Lu Yu, un poeta y funcionario de la dinastía Song del Sur. Aunque tardó 10 años en obtener su puesto oficial, nunca renunció a sus principios. Presentó peticiones formales para abolir el linchi. Argumentaba que un castigo que destrozaba el cuerpo y negaba la redención del alma no podía ser justo. Aunque no logró su objetivo, sus palabras sobrevivieron y serían inspiración para generaciones futuras. El horror del linchi no se detenía ante nadie. Ni el rango, ni la edad, ni la inocencia ofrecían protección. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió en el año 1542, durante el reinado del emperador Jia Jing. Este emperador era conocido por su obsesión con la alquimia y su creencia en la inmortalidad. Pensaba que podía prolongar su vida bebiendo la sangre menstrual de niñas vírgenes. Sí, así de retorcido.
Para preparar este elixir carmesí, las jóvenes sirvientas del palacio eran forzadas a seguir una dieta especial, a beber solo agua de lluvia y a mantenerse alejadas de cualquier contaminación. Vivían bajo vigilancia, con castigos brutales ante cualquier impureza. Finalmente, un grupo de sirvientas, todas de entre 13 y 14 años, planearon asesinar al emperador. Querían estrangularlo durante una visita nocturna a la concubina Duan, pero una de ellas se quebró y lo delató todo. El resultado fue un baño de sangre. Todas las sirvientas, incluidas las que no participaron y la que confesó, fueron ejecutadas por Lin-Chi. También la concubina Duan, aunque luego se demostró su inocencia. Sus familias enteras fueron esclavizadas o exterminadas. Imagina eso, adolescentes descuartizadas públicamente, cortadas lentamente frente a una multitud por haber intentado liberarse de un depredador enfermo. Y a pesar de la evidencia, el castigo fue total, inhumano, irreversible. Casos como este se multiplicaron durante la dinastía Ming. Uno de los más conocidos fue el de Liu Jin, un poderoso eunuco que formaba parte del grupo conocido como los 8 Tigres. Controlaba la corte desde las sombras, purgando enemigos y amasando poder, pero cuando cayó en desgracia, su final fue una venganza pública. Se le sentenció a 3.000 cortes en 3 días, un espectáculo de horror planeado para humillarlo, para despedazarlo lentamente y mostrar que ni siquiera los más poderosos escapaban del castigo. Los asistentes compraban trozos de su carne para remojarlos en vino, como si beber su dolor los protegiera del suyo. Pero Liu Jin murió antes de terminar el segundo día. Había recibido más de 400 cortes, solo quedaban jirones. Suscríbete si te gusta el video. Aquí desenterramos las historias más oscuras del poder y la crueldad humana, y aún faltan por narrarse los casos más célebres, las protestas extranjeras y las primeras cámaras que capturaron, por fin, el verdadero rostro del Lin-Chi. Porque la muerte por 1000 cortes no terminó en la Edad Media, persistió, oculto, hasta que el mundo entero fue forzado a mirar. El Lin-Chi no se detenía. Cambiaban las dinastías, se reformaban las leyes, se expandían los territorios, pero el dolor seguía igual. Corte tras corte, grito tras grito, el castigo no era solo un espectáculo, era un ritual, una afirmación de poder absoluto frente a una población aterrorizada. Durante la dinastía Yuan, las autoridades intentaron regular el Lin-Chi. Lo estandarizaron a 100 cortes, como si ponerle un número exacto a la tortura la hiciera más humana. Pero 100 cortes seguían siendo una agonía de horas, donde la muerte era solo el final de un sufrimiento mucho mayor. Y pronto esa cifra fue ignorada, porque con la llegada de la dinastía Ming, la crueldad alcanzó su punto máximo. Algunos registros hablan de ejecuciones con más de 1000 cortes, otros de hasta 3000, pero más que cifras, lo que importa es lo que ocurría entre el primer corte y el último suspiro. Uno de los nombres más recordados en esta época es Yuan Chongguan, un general talentoso que defendió las fronteras del imperio contra las tribus Jurchen, ancestros de los manchúes. Fue héroe en múltiples batallas, pero en una corte donde el poder se medía en intrigas, la gloria era peligrosa. Fue acusado de traición por sus enemigos políticos y condenado, no por sus errores, sino por su éxito. El propio emperador Chongzhen ordenó su ejecución por Lin-Chi. Cuando la noticia llegó al general, no huyó. Compuso un poema de despedida. Sus últimas palabras fueron una mezcla de tristeza, honor y resignación. Una vida de méritos al final se convierte en polvo. La mitad de mi carrera fue como un sueño. Pero no hay por qué temer. Mi alma leal aún protegerá la frontera. Murió entre cientos de cortes. Su cuerpo fue despedazado lentamente, pero su figura quedó inmortalizada como símbolo de fidelidad traicionada. Años más tarde, tras la caída de la dinastía Ming, el nuevo emperador manchú encontró evidencia de su inocencia. Yuan fue exonerado póstumamente. Se restauró su honor, pero el daño ya estaba hecho. Su carne había sido cortada, su alma desgarrada. Casos como el suyo se acumulaban, pero aún había algo peor: el silencio. Porque mientras todo esto ocurría, el resto del mundo apenas tenía conocimiento del Lin-Chi. Era un secreto del Este, un castigo reservado para la vista de los súbditos, pero no por mucho tiempo. Durante el siglo XIX, las potencias occidentales comenzaron a mirar hacia Asia con interés renovado. Diplomáticos, comerciantes, exploradores y misioneros empezaron a llegar a China. Con ellos, llegaron los ojos del mundo moderno. Y por primera vez, el Lin-Chi fue presenciado por extranjeros. Uno de los primeros casos que conmocionó a Occidente fue el de Joseph Marchand, un sacerdote católico francés que predicaba en Vietnam.
entonces gobernado por el emperador Min Mang. En 1835, Marchand fue acusado de colaborar con una rebelión local. Fue arrestado, condenado y ejecutado por Lingchi. El hecho de que un europeo sufriera ese castigo brutal provocó una ola de indignación, no solo en Francia, sino en toda Europa. Era la primera vez que un cuerpo occidental era cortado, trozo a trozo, en una plaza lejana, bajo el código de justicia de otro imperio. A partir de ahí, el interés occidental por el Lingchi se disparó, no por compasión, sino por horror. El castigo fue denunciado en despachos diplomáticos, en artículos de prensa, en libros de viaje. La moral europea, aunque no exenta de sus propias hipocresías, encontró en el Lingchi un símbolo del salvajismo que decían combatir. Uno de los nombres más destacados en esta denuncia fue el de Sir Thomas Francis Wade, diplomático británico y desarrollador del sistema de romanización del chino conocido como Wade-Giles. Desde su puesto en el consulado de Cantón, escribió decenas de cartas al gobierno Qing solicitando que se aboliera el Lingchi. Lo consideraba una práctica incompatible con los principios de una nación civilizada. Pero la corte imperial se resistía. Decían que el Lingchi no era una simple ejecución, sino una expresión cultural milenaria, un acto sagrado de justicia, una respuesta proporcional al crimen. Sin embargo, el mundo moderno ya no se dejaba convencer tan fácilmente, y lo que realmente rompió el velo fue la llegada de las cámaras fotográficas. Hasta ese momento, el Lingchi era una historia de oídas, una leyenda contada entre susurros o descrita por viajeros estremecidos. Pero con la aparición de la fotografía, todo cambió. Lo que antes eran palabras, ahora tenía imagen. En 1890, un estadounidense llamado William Arthur Curtis, originario de Kentucky, logró capturar algunas de las primeras fotografías de una ejecución por Lingchi en la ciudad de Cantón. Estas imágenes, aunque se perdieron con el tiempo, marcaron el inicio de algo irreversible, la visualización real del horror. Y tras la rebelión de los Boxers en 1900, todo se aceleró. Las fuerzas de la Alianza de 8 Naciones, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y otras, ocuparon Pekín. Muchos de sus soldados presenciaron ejecuciones por Lingchi y las fotografiaron. Por primera vez, Occidente veía, sin filtros ni metáforas, un cuerpo humano siendo cortado mientras aún respiraba, la carne colgando, la sangre corriendo, los ojos abiertos, el rostro deformado por el dolor. Una de las víctimas fotografiadas fue Wang Xiang, un funcionario Qing acusado de asesinar a 2 familias inocentes. Su ejecución se llevó a cabo el 31 de octubre de 1904, frente a una multitud. Cada corte fue registrado, cada gesto documentado. Solo unos meses después, en enero de 1905, otro caso capturado por la lente conmocionó al mundo. Esta vez, la víctima fue un adolescente con una enfermedad mental que había matado a su madre. Su ejecución por Lingchi fue fotografiada por soldados franceses. Más tarde, las imágenes aparecerían en libros de psicología como evidencia de los extremos del castigo humano. La presión internacional crecía. Intelectuales, activistas y gobiernos comenzaron a exigir que China abandonara ese castigo. Lo que antes era parte del orden, ahora era una vergüenza pública. Pero incluso frente a la condena global, el Lingchi no se detuvo de inmediato, porque lo que estaba en juego no era solo una ley, era un símbolo, una tradición, una herramienta de terror que durante siglos había sostenido un sistema entero. Aún faltaban unos últimos cortes, una última víctima y un decreto que cambiaría la historia para siempre. El Lingchi estaba llegando a su fin, pero no porque la justicia se hubiera humanizado, no porque los emperadores se hubieran vuelto compasivos, sino porque el mundo entero estaba mirando, y esta vez lo hacía con cámaras, diarios y cartas diplomáticas en mano. La presión crecía. Las fotografías se imprimían en periódicos occidentales, en libros, en tratados médicos y jurídicos, imágenes reales de seres humanos mutilados, conscientes, sangrando lentamente, frente a multitudes que aplaudían o simplemente observaban con frialdad. Era imposible justificar aquello, ni con tradición, ni con cultura, ni con leyes imperiales. La corte Qing se vio acorralada, y entonces, por fin, apareció un grupo de figuras clave que cambiarían el rumbo de la historia. El primero fue Shen Yaben, un reformador legal con una visión clara. China debía entrar en la modernidad. Shen había estudiado el derecho occidental y comprendía que el sistema penal chino, plagado de torturas y castigos arcaicos, estaba provocando la repulsa mundial. Él no solo propuso abolir el Lingchi, quiso reestructurar todo el código legal imperial. A su lado estaba Wu Tingfang,
un diplomático educado en Europa que creía firmemente que ningún país que pretendiera ser civilizado podía justificar la tortura como justicia. Ambos presentaron informes, argumentaron desde el punto de vista ético, legal, político y cultural, porque incluso desde la tradición confuciana, el lingchi era un insulto, era deshonrar el cuerpo, romper el vínculo con los ancestros, impedir la paz en el más allá. La lógica del terror ya no era suficiente. Finalmente, en marzo del año 1905, la corte Qing emitió un decreto imperial. El lingchi quedaba oficialmente abolido, pero lo más macabro estaba aún por suceder. A pesar de que la abolición ya era ley, una última ejecución fue programada, y se llevó a cabo apenas 2 semanas después del decreto. Como si el eco de la barbarie no pudiera apagarse de inmediato, como si el poder necesitara un último rugido de sangre. El condenado era Fu Chuli, un guardia mongol acusado de asesinar a su amo, un príncipe de Aohan. El crimen, según los registros, fue violento, pero la decisión de aplicar lingchi después de su abolición fue vista por muchos como un acto de revancha más que de justicia. El 13 de abril del año 1905, Fu Chuli fue ejecutado mediante la muerte por 1000 cortes, frente a soldados, frente a diplomáticos y frente a cámaras. Cada momento fue registrado, desde los primeros cortes hasta el final. Las imágenes fueron impresas en 12 postales oficiales, distribuidas en la ciudad de Tianjin. La propia oficina postal de la dinastía Qing permitió su circulación. Algunas personas las compraban como si fueran souvenirs, otras las enviaban por correo como si fueran estampas de una celebración, pero no lo eran. Eran pruebas de una brutalidad que se negaba a morir. Ese día, con los últimos cortes hechos a Fu Chuli, el lingchi encontró su final oficial. Fue el último aliento sangriento de un castigo que había durado más de 2000 años. Pocos meses después, la dinastía Qing comenzó a desmoronarse. En 1911, China entró en una nueva era con la proclamación de la República, y con ella un nuevo sistema legal más acorde a los valores internacionales. Pero aunque la ley cambió, el lingchi no desapareció del todo. En zonas rurales, alejadas del control del nuevo Estado, la muerte por 1000 cortes continuó existiendo como castigo informal. Algunos pueblos y clanes seguían creyendo que los grandes criminales no merecían una muerte rápida. Querían que sintieran cada segundo, cada corte, cada lágrima, como si ese dolor pudiera compensar el mal causado. Estas ejecuciones eran ilegales pero invisibles. No dejaban registro oficial. Solo cuerpos destrozados, campos manchados de sangre y generaciones marcadas por la memoria del horror. El lingchi había abandonado los códigos penales, pero no la mente colectiva. Porque cuando un castigo sobrevive tanto tiempo, no es solo una ley, es una herencia cultural deformada, y de algún modo lo sigue siendo. Hoy en día muchos académicos, psicólogos y criminólogos utilizan el término lingchi para describir formas de tortura que combinan el dolor físico con el emocional. Métodos modernos de represión, manipulación o castigo que no necesariamente cortan la piel, pero sí destrozan el alma. Porque eso era en esencia el lingchi, la muerte en vida, la eliminación del yo, del cuerpo, de la voz, del derecho a morir con dignidad. Y sin embargo, en medio de todo ese horror, la historia también guarda nombres que se opusieron. Desde el poeta Lu Yu en la dinastía Song, que alzó la voz cuando todos callaban, hasta Shen Yaben y Wu Tingfang, que escribieron las últimas líneas del decreto de abolición. Personas que entendieron que el poder no necesita ser cruel para ser firme, que la justicia no se mide por la cantidad de sangre, sino por la capacidad de reconocer los límites de la venganza. Suscríbete si te gustó el video, porque en este canal no olvidamos las partes más oscuras de la historia, las recordamos para que no se repitan. El lingchi puede haberse practicado por siglos, pero hoy está prohibido. No por tradición, no por presión internacional, sino porque hubo quienes decidieron decir basta. Y eso es lo que hace a la historia no solo aterradora, sino profundamente humana. Recordar el lingchi no es celebrar el pasado, es advertir el futuro. Porque el dolor, cuando se normaliza, puede volver en otras formas. Quizás no con cuchillos, pero sí con palabras, con leyes, con silencios. Así que no olvides esta historia, porque fue real, porque ocurrió, porque durante más de 2000 años el poder mató a fuego lento. Y porque solo al mirar esa herida podemos asegurarnos de que no vuelva a abrirse.